Dile al Señor: Señor, gracias por la familia que me has dado. No es la ideal. No es este el cónyuge soñado, la cónyuge soñada. No son los hijos que ambicioné, no lo sé. Siempre te he pedido más felicidad, más paz. Pero si aún por alguna razón todavía no hubiera la caducidad de esta temporada, gracias. Yo creo que pocas veces hemos hecho una oración tan sincera y honesta como esta mañana. Lo que sea está bien para mí, Señor. La incondicionalidad produce verdaderos adoradores. Vas a ver cómo la adoración cambia. Porque no venimos a pedirte un favor, venimos a adorarte. No somos solicitadores de bendición, somos adoradores. Y mientras que ahora mismo en tantos rincones del mundo hay gente prometiendo sanidad, vengan a Cristo y tendrán prosperidad, vengan a Él y tendrán un seguro de vida. Aquí desde River Arena enviamos esta palabra para que quede encriptada en las cápsulas del tiempo de la red. Te seguiremos, Señor, si vivimos o morimos. Te seguiremos con salud o con enfermedad, con prosperidad o escasez, porque en ambas habremos sabido vivir. Te seguiremos con presidentes de izquierda y de derecha, con demócratas o republicanos en el poder, con redadas o sin redadas. Te seguiremos siendo legales o no pudiendo nunca en esta vida ajustar nuestro estatus. Nada cambiará nuestra lealtad. Vamos, esa es la oración que hoy tenemos que hacer. Señor, no tengo mucho para ofrecerte, así que lo que te doy es mi incondicionalidad. Oh, mis queridos, yo he orado eso tantas veces. Siempre he dicho: Señor, no soy de esos hijos que tú tienes que se van al monte a orar durante semanas. No soy de los que pagan un enorme precio de búsqueda. Pero dudo que puedas encontrar más de 2 o 3 tan obedientes como yo. Dime qué hacer y lo haré. Aunque no haga sentido, aunque vaya en contra de la religión. Y eso quiebra, ¿sabes? Esa oración siempre quiebra. Y la mayoría de nosotros queremos la longevidad de las promesas de Dios, la fe. Pero no estamos dispuestos a agacharnos. Reclamamos la presencia de Dios en nuestro mundo, pero no queremos las aflicciones de quien venció a ese mundo. Queremos la corona, pero evitamos la cruz. Queremos la tierra prometida, pero queremos estar exentos del desierto. Queremos que el Hijo de Dios camine con nosotros. ¿Quién no? Pero le pedimos que nos evite el horno de fuego. Y el Señor dice: es que, ¿sabes? Yo camino en hornos de fuego. Yo camino en los desiertos. Si quieres acompañarme, me conocerás como nunca. No habrá nada ni nadie que nos interrumpa. Queremos que Dios nos bendiga, pero en nuestros términos. Pero quiero que te grabes esto: Dios no está negociando. Él solo nos dice: cuando cruces las aguas yo estaré, cuando pases por los ríos yo estaré, cuando pases por el fuego yo estaré. Su promesa incluye aguas, ríos, fuego, pero también su incondicional presencia. Yo amo la manera de Dios, amo la manera de Dios. Vamos a darle un aplauso grande a ese Dios que camina por el fuego. ¡Vamos, vamos, vamos! Todos, dar un aplauso al Señor por haber caminado en el fuego con nosotros. ¡Bendito sea Dios! Más
más. Te exaltamos, Rey. Camina con nosotros hoy. Impresionante. Es un llamado a aquellos que nos mantenemos amarrados a la fe, aunque sea aferrados a los hilos más débiles, pero ahí estamos permaneciendo. Y no tiene que ver con escapar del desierto. Créeme que me encantaría darte un manual de instrucciones para evitar los desiertos y los valles de la vida. Si lo supiera, no dudaría en compartírtelo, no sería tan canalla de guardarme un secreto así. Nada me haría más feliz que compartirte una fórmula mágica que nos explique toda nuestra desilusión y conecte todos los puntos de nuestra vida, de manera que digamos, por eso me está pasando lo que me está pasando. Si lo supiera, te lo compartiría. Pero todo lo que tengo para ofrecerte hoy es lo que Dios me ha enseñado a los golpes, a los trancazos, a los porrazos, decimos en mi país, en mi propio caminar, por muchos de mis propios valles y desiertos privados y personales. Todos tenemos una experiencia esta mañana, tarde o noche, según me vean en casa, conforme el uso horario, en común. Las oscuras profundidades del valle, ese lugar de olvido, de aislamiento, de soledad, de preguntas sin respuesta. Para algunos solo dura un poco. Afortunadamente para algunos los desiertos son una temporada que tiene fecha de inicio y fecha de culminación, pero para otros puede ser a veces la topografía fija que define sus vidas. Hay gente que está circunscrita a un desierto, a un valle, confinados a una enfermedad, a medicamentos de por vida, a tratamientos, a rebeldía con sus hijos, y parece que no tiene fecha de caducidad ese desierto. Entonces es posible que ahora mismo estés preguntándote cuánto más puedes soportar o cuánto más te queda para dar, y dices, ya estoy llegando a mi situación límite, creo que agoté mis fuerzas, mis reservas de energía, hice todo lo que se supone que debo hacer, oré, clamé, ayuné, y no hay cambios en la geografía espiritual que me rodea. Puede ser la pérdida de un empleo, insisto, unos resultados médicos inesperados, el accidente que nunca anticipaste y que cambió tu vida tal como la conocías, el ministerio que se desmoronó por una razón moral, por alguna frustración, la pérdida de un hijo, la traición de un amigo, la desilusión de los sueños rotos o truncados, y todo eso nos deja sin aire, como si estuviésemos rodeados pero sin esperanza de rescate, sin siquiera la fe de que vamos a salir de esto. En la vida, en el desierto, la vida es la profundidad del valle, la vida en el desierto es la tristeza, lo álgido, lo triste, y algunos sienten como un puñetazo en el estómago y nunca más se vuelven a recuperar. Hablo de un golpe, de un duelo, de un infortunio, y sienten literalmente como que les quitaron el aire, como que les pegaron, como se dice en el boxeo, que no hay que hacer debajo del cinturón. Y están resentidos, sin aire, amargados, pero no solo por sus propias circunstancias, sino porque perciben que otros han logrado escalar hasta las rocas más altas y han salido. Y de repente hay gente que dice, ¿por qué a mí me toca no salir? ¿Por qué a mí me toca quedarme en ese valle de sombras, de oscuridad, de muerte en el peor de los casos? Sin embargo, mientras que algunos se rinden, otros encuentran en ese mismo desierto un segundo aire. Por alguna razón que va a ser, no difícil, pero va a ser complejo de explicar, algunos en ese desierto encuentran un segundo oxígeno para la vida. Como que el sufrimiento, y lo hemos hablado en más de una ocasión,
los lleva a la sabiduría que no tenían antes. El desierto los quebranta y los lleva a una nueva madurez, a una segunda madurez. Y descubren algunas personas en las crisis, en los valles, una reserva de energía, de fuerzas, de unción que no sabían que tenían, que estaba ahí, pero que surgió a partir de estar en la fragua, a partir de estar en el tamiz, en el colador de Dios, en el horno de prueba. Y su relación con Dios, a partir de esos sufrimientos, hay gente que siente que su relación con Dios alcanzó profundidades de intimidad que no habrían logrado bajo ninguna otra circunstancia, ni proponiéndoselo, ni diciendo este nuevo año voy a orar más, voy a ayunar más. Hay niveles de profundidad, de relación con Dios que se logran a partir de la crisis. Yo sé que no es bonito lo que digo, porque ustedes dicen, yo quiero la relación, pero no la crisis. Pero la crisis nos lleva a un nivel de relación con Dios que no tuvimos antes. ¿Qué pasa cuando no se cumplen nuestras expectativas? Cuando tampoco se cumplen las promesas de Dios o aquella profecía que le creímos y las bendiciones parece que se secan y nuestras oraciones no son contestadas y nuestros corazones se quebrantan. Ahí es cuando los bandos se dividen, al menos en tres. Algunos no pueden adorar a un Dios que nos abandonó. Entonces el silencio de Dios en alguna circunstancia de sus vidas los desalienta al punto de decir, no, yo ya no vuelvo a confiar más en Dios. Yo le pedí que sanara a mi hijo. Cuando más lo necesité, Él no intervino en mi divorcio. Él no hizo nada por mis papeles, ni porque deportaran a mis seres queridos. Hay gente que se pone en el antagonismo de Dios y no vuelve a confiar en Él. Dios me falló. El segundo bando no expresan un rechazo tan implícito, tan directo hacia Dios, pero establecen una resignación callada, toman distancia, no abandonan a Dios del todo, pero se mantienen distantes, ya no son tan confiados en Él como antes. Sí, siguen viniendo, se siguen congregando, pero funcionalmente han dejado de orar, privadamente han dejado de confiar y han dejado de creer que Dios puede ayudarlos porque dicen, ya Dios me falló, así que ahora estoy simplemente sopesando, tomando examen, a ver qué tal se va a portar Dios en la próxima. Y luego está el tercer grupo, en el cual están estos tres muchachos. Tenían fe en la capacidad de Dios para salvarlos, pero también estaban dispuestos a reconocer la posibilidad de no ser salvados. Y yo quiero ser sano, pero si Dios decide que no, y eso no va a cambiar mi relación con Dios. Tú quieres una familia feliz y si no lo logras, no va a cambiar tu relación con Dios. A primera vista esto puede ser contradictorio. ¿Cómo vamos a confiar en un Dios que no nos puede salvar? ¿Cómo podemos confiar en Dios y aún así estar abierto a la posibilidad de que Él no va a hacer lo que queremos? Y ese precisamente, diría el apóstol Cantinflas, es el punto chato. Ese es el punto. Pues ahí está el punto chato, decía. ¿Se acuerda cuando cantinfleaba? La fe madura y robusta y sólida confía en Dios, aun cuando Dios no lo hará a nuestra manera o a la manera en que pedimos que lo tiene que hacer. ¿Me siguen, sí o no? Confiamos en Dios, aun cuando no sea a nuestra manera. Por esa razón siempre yo me pregunté, ¿cómo estos tres hombres, insisto, podían tener esa clase de fe sólida? Esa clase de fe fundamentada. Durante los años que torpemente o bien, no sé cómo lo estaré haciendo, Dios dirá, llevo al timón
de esta maravillosa nave insignia llamada River, yo he aprendido un principio inviolable, que si vamos a construir algo bien, es esencial, condición sine qua non, o sea, no se puede prescindir de esta condición, que tengamos un fundamento sólido. En el liderazgo, en lo que se hace, se requiere un fundamento sólido. Hoy en día llega gente de todas partes del mundo y nos miran, y muchos líderes me escriben para que le dé un par de tips para replicar en sus ciudades lo mismo que sucede en River Arena. Me dicen, yo quiero que me des 3 o 4 cosas que has hecho, y esperan algo así como, mira, coloca este tipo de luces, vístete de esta manera, utiliza esta música, repite esta frase, predica de esta forma y ¡pum! Polvo para hacer River Arena. Te llevas el sobrecito. Lo haces así, lo diluyes con agua, y sale un River Arena. Eso ocurre porque la mayoría no logra ver los fundamentos ni los cimientos. Y está bien que no lo vean. Porque los fundamentos son subterráneos, siempre son subterráneos. Entonces, cuando vemos el proceso de la construcción de un edificio, suele ser muy tedioso. Si hay construcciones cerca de casa, es tedioso, es un mugrero, aburrido, nada nos hace sentido. Solo vemos montañas de tierra, bolsas de cemento, de cal, arena, tuberías, madera, ladrillos en algún caso. Y uno mira lo que están haciendo y no se parece nada al cartel que coloca el arquitecto en la esquina como modelo terminado, ¿no? Uno dice, pero eso es así, va a quedar, esto es un desastre. Luego de varios meses que uno no le hace sentido a lo que están haciendo y que la gente trabaja en los fundamentos, vamos a ver que el edificio se construye y se eleva en cuestión de días. Y yo conozco mucha gente que quiere construir un rascacielos y nunca se tomó el trabajo de establecer las bases. Y como dijo el Señor, luego son torres a medio construir, de lo cual los demás se burlan. Y lo curioso es que nadie después viene a nuestra casa y alaba nuestras bases o la profundidad de los cimientos. ¿Quién fue a tu casa y te dice, ¡oh, qué pedazo de cimiento! Nadie. Pero toda esa fuerza oculta es lo que nos hace permanecer. Fuerza oculta. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿El Dios al cual adoramos no importa lo que nos pase? ¿O el simple camarero que nos trae la orden tal como la pedimos a nuestra mesa? ¿Dios es Dios o es el camarero? Porque si es el camarero podemos decir, no, Dios, yo los camarones no los pedí así, ¿eh? Ah. ¿Me lo cambia, por favor? Si Dios es el que adoramos, nos traiga comida o no, la ecuación cambia. Y acá viene bien una pequeña lección de gramática simple. Todas las condiciones de un contrato o relación tienen 2 partes. Comienzan con una prótasis, no prótesis, prótasis, que significa sí, y concluyen con una apódosis, que significa entonces. La prótasis despliega una serie de condiciones que si se cumplen, la apódosis nos da el resultado. O sea, una relación sin condiciones significa que estoy comprometido sin importar lo que la otra persona haga. Estoy comprometido con una institución sin importar lo que la institución haga. Lo opuesto es una relación condicional de consumidor, definida por ciertas normas. Si haces lo que quiero o lo que me beneficia, entonces me quedo en la relación. Esa relación puede ser con una persona o con una organización, o con un club, o con un servicio. Pagaré el costo de la membresía entre tanto reciba los beneficios. Si no voy, atención al cliente a quejarme. Así es como funciona Costco o Netflix, así es como operan. Pero las condiciones también podrían distorsionar una relación. Pensemos en cómo se vería afectada nuestra relación con Dios
si en lugar de una promesa incondicional, Señor, te seré fiel, aunque no me libres del horno de fuego, cambiara, por ejemplo, te seré fiel solo si me haces feliz, si me prosperas, si me sanas, si me bendices, si me mantienes lejos del fuego y las suegras, entonces te adoraré. La prótesis de mis deseos dicta la apódosis de lo que estoy dispuesto a invertir en la relación. Entonces, el efecto más trágico de imponer nuestras condiciones a Dios es que podemos perdernos el propósito que Él creó para nosotros y pasamos toda una vida sin alcanzarlo solo porque no fue de la manera en que se lo pedimos nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber puesto condiciones, claro que pudieron haberla puesto, ¿cómo no? Señor, si guardas nuestra ciudad, si liberas a nuestro pueblo de estos captores, te seremos fieles. Todo lo contrario, dijeron, si Dios no lo hace, igual, no vamos a adorar a otro Dios. Pero tenemos la costumbre de pretender condicionar a Dios. Es una costumbre evangélica, mal aprendida, mal enseñada. Si alguien se enferma en nuestra familia, no va a faltar el creyente, estoy seguro, porque estos tipos de creyentes están distribuidos de 2 a 3 por día para que te los encuentres 3 veces al día. Están distribuidos estratégicamente. Se te enferma alguien, tú o alguien, y va a venir alguien a decirte, deberías declarar sanidad con más fe. Te den unas ganas de, Señor, llévatelos y ocupa aire. Deberías quebrar alguna maldición, o que te arrepientas de un pecado oculto que todavía no confesaste. O ¿por qué no vas a ver a un ministerio de sanidad? O que le des 7 vueltas a la cama del enfermo mientras lo rocíes con aceite de oliva. Cada uno de estos consejos es para que Dios esté obligado a hacerlo a nuestra manera. No es que Dios no me sana, pero claro, ¿llamaste a los ancianos de la iglesia? No, no tienen ancianos. Ay, por eso se va a morir. Condiciones como esas se basan en la suposición que Dios sigue cierta fórmula y si no recibimos lo que queremos es porque no seguimos la fórmula. Si el pastel no te salió, revisa la receta. Así es como opera la religión organizada. Cumple con tu parte, Dios cumple con la suya. Y cuando algo no funciona como lo predice la fórmula, revisa la fórmula. Busca dónde no cumpliste con tu parte, sea por comisión o por omisión. Entonces, si alguien no prospera o le va mal o pasa un desierto económico, inmediatamente le dice, pero no estás ofrendando. Sí, la siembra trae cosecha. Pero a mí me ha tocado décadas de sembrar y no cosechar todavía, no era el momento. ¿Qué sé yo? Tal vez no estaba preparado para la cosecha, tal vez mi ofrenda no era tan sincera como yo lo creía, no lo sé. O simplemente a Dios se le antojó ver si yo lo adoraba igual, con o sin cosecha. No lo sé, pero no hay fórmula. Porque la gente dice, si no cumpliste, vuelve atrás, cúmplele, y entonces cúmplela y Dios hará su parte. Es una manera transaccional de relacionarnos con Dios. Dios no transa, Dios no negocia. Pero yo he conocido a estos ancianos que nos dan una lección de vida porque la crisis cambió su perspectiva. Me ha tocado conocer el calor de la resiliencia y el estoicismo de los papás que han enterrado a sus hijos. Como decimos siempre, estamos creados para ver morir a nuestros padres, no al revés. No tiene nombre. Si uno pierde un padre es huérfano, si uno pierde un cónyuge es viudo, pero si uno pierde un hijo no hay nombre en el diccionario para esa situación. Y cuando yo veo a estos padres que entierran hijos, que han enterrado, que los tenemos aquí en River, a mí me despiertan, número uno, muchísimo respeto,
Y número 2, una admiración profunda. Porque yo no me puedo imaginar resistir como ellos, seguir cantando, adorando a Dios y con la esperanza de volver a encontrarse con su Hijo más allá del sol. Esa clase de fe, ¿cuándo se forma? Cuando nos aferramos a la presencia de Jesús en medio de las dificultades. Ahora, no estoy diciendo que necesariamente tengamos que atravesar un cáncer, la pérdida de un hijo, para poder valorar eso. Pero digo, si la vida fuese un lecho de rosas, nosotros nunca realmente adoraríamos de verdad. Lo haríamos de la boca para afuera, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Seríamos unos religiosos más, haciendo liturgias. Entonces, en palabras más simples, las dificultades siempre nos hacen mejores personas, siempre. Muéstrame a alguien que pasó por una dificultad, pero de las buenas, de las grandes, esas que dejan en la lona a cualquiera, pero resisten. Y yo te voy a mostrar a alguien, como digo siempre, que no se hace problema por babosadas, que no discute por estupideces, que no hace mala cara por un café frío, por un lugar en la fila, porque tiene que esperar más en el mercado, porque atravesó el valle de sombra y de muerte. Son personas más empáticas, son personas menos juzgadoras, no señalan tan rápido al que está enfermo y dice algo habrá hecho, está pagando por algo. No, porque pasaste por ahí y sabes que no estabas pagando por nada. Son personas menos fariseas. Y por suerte lo bueno de esto es que no es necesario fabricar las dificultades, la vida las trae. Vive lo suficiente y la vida traerá su propio kit de desiertos incluidos. Todos pasamos desiertos por la vida, no necesariamente escapar de una guerra, pero hay otro tipo de granadas y bombas que explotan cerca nuestro y nos hacen asirnos, tomarnos de la mano del Señor. Dicho esto, yo creo que naveguemos juntos por una historia bíblica apasionante que nos va a abrir el cerebro, nos va a llevar a un nuevo nivel, si me prestas muchísima atención, si es que estás o vas a atravesar un desierto. Y como los tres te van a pasar, quiero que me prestes atención. La primera vez que yo escuché la historia de Daniel y sus 3 amigos fue en una escuela dominical para niños, así casi medio siglo atrás. Esta es la primera vez que me toca predicar sobre el tema. Nunca había tocado el tema, no porque no me interesara, sino porque de pronto no había cobrado el sentido que hoy cobró para mí. Hace más de 50 años que yo escuché esta historia y, en resumen, la maestra nos contó la historia de 3 jóvenes exiliados en Babilonia que osadamente se mantuvieron firmes en su fe contra un rey dictatorial, poderoso, y que fueron rescatados de manera milagrosa de un horno de fuego porque confiaron en Dios. Esa era la historia, nunca la olvidé, porque son esas primeras historias que uno escucha de niño. Y hasta recuerdo la ilustración del libro didáctico que ella utilizó, donde se veía a estos 3 hombres caminar por el medio del fuego junto a uno más que caminaba con ellos como si fueran los 4 fantásticos de Marvel. Entonces, cuando tenemos buenos fundamentos, lo que debería destruirnos nos hace crecer. Lo que debería habernos derrotado nos fortalece. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Establecer fundamentos. Tenemos que nutrir una raíz que nos sostenga en el desierto, en las tormentas. Establecemos una raíz en tiempos de paz para no tener que deliberar en tiempos de guerra lo que ya fue establecido. En tiempos de paz uno establece los fundamentos para que cuando vengan los tiempos de guerra no haya nada que discutir. De hecho, hay una frase militar que dice: no se discute en tiempos de guerra las decisiones tomadas durante el tiempo de paz. Establecemos caminar en integridad antes que surja la oportunidad de engañar, malversar o mentir.
No esperamos que nos llegue el negocio sucio para ver qué bases tenemos. Ni un amén se les escapa. Digan amén aunque sea para quedar bien. Establecemos nuestra generosidad antes que el pastor nos pida, vamos a poner una ofrenda. Yo antes establezco que voy a ser generoso. ¿Me pidan o no me pidan? No tengo que esperar que me toquen los sentimientos, que me muestren un niño muerto de hambre, para que yo diga, uy, sí, tendría que dar algo, ¿no? Eso es no tener cimientos. Establecemos que los domingos vamos a venir a la iglesia antes que nos veamos tentados en faltar por estupideces como un simple partido, asistir a un cumpleaños o celebrar el Día de la Madre, que son estupideces comparadas con faltar al servicio. Antes establecemos. Entonces no nos levantamos a la mañana y decimos, pero vamos hoy o comemos las carnitas. No, porque antes. Que acá no pasa, pero en el segundo servicio no sabés cómo falta. Establecemos antes la raíz, con cimientos sólidos. Y cuando los cimientos son sólidos no hay nada que discutir. Las convicciones y los fundamentos no están sujetos a debate. Hay un pastor en la Argentina que vendió una propiedad y entonces le proponen, me consta porque tengo gente cercana a este hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, le proponen que la operación se haga en negro para que él pueda ganar más o hacer figurar de que en negro significa fuera de papeles para que el IRS, la FIP, en este caso en Argentina, Hacienda en España, para que pueda bajar el precio, rebajar el precio y pagar menos al fisco, hacer una especie de tramoya, como se dice, para evitar el fisco, para pagar menos. Y este pastor ofendido dijo, bajo ningún punto de vista yo no voy a hacer esto, y el otro le dice, pero en esta operación perdemos los dos si ponemos el valor por lo que realmente se está haciendo la operación. Y el pastor dijo, es que yo ya tomé mi decisión, pero no ahora ante esta situación. Yo la tomé cuando acepté a Cristo en mi corazón. Yo nunca haría un negocio turbio. Esas son mis bases. Así que, si quiere... Si no hay forma de que usted quiera pagar lo que hay que pagar al fisco, yo pago los impuestos por los dos, pero bajo ningún punto de vista yo voy a malversar o a mentir. Entonces, mientras que otros saltan de convicción en convicción, hay gente que dice, cuando quieras encontrarme no me tienes que buscar. Yo no me voy a ninguna parte porque yo estoy plantado como la palmera, floreciendo como la palmera. Alguien lo tiene que creer, ¿sí o no? Viste que hay gente que dice, estas son mis convicciones, si no te gustan tengo otras. Yo recuerdo la historia de un hombre que acudió a un ministro y le dijo, pastor, ¿usted oficiaría un funeral para mi perrito que acaba de morir? Y el pastor respondió casi ofendido, mis convicciones cristianas no me permiten hacer eso. Nosotros no hacemos funerales para perros. Y el hombre le contestó, qué pena, yo quería dar una ofrenda de $100,000. Se la voy a tener que dar a la iglesia bautista. Y en ese momento el pastor dijo, espere, usted nunca me dijo que el perro era pentecostal. Si es un perro lleno del Espíritu Santo, hacemos el funeral. Bueno, eso es cambiar de convicciones según la conveniencia. ¿Qué está estableciendo Dios de manera permanente en nuestro corazón durante esta temporada? ¿De qué forma Dios está formando estabilidad en nosotros para lo que viene? Jesús contó una parábola acerca de construir nuestras vidas sobre un fundamento sólido. Y dijo, quien oye mis palabras y las pone en práctica es como una persona que construye su casa sobre roca sólida. Ya está. No dice, y luego a esa gente no le vendrá tormenta, a esa gente no le vendrán los huracanes. Dice, esa gente no se moverá. Viene la tormenta, pero permanece firme. ¿Qué tiene? Bases.
Sadrach, Mesach y Abednego confiaban en Dios por sus bases, sus cimientos, edificados sobre el carácter de Dios y no sobre sus circunstancias, porque sus circunstancias eran malas, eran cautivos los tipos. Tenían el derecho a decir, no confiamos más en Dios. Pero sus cimientos estaban en el carácter de Dios. Eso les dio la seguridad para confiar en Dios frente al fuego. La seguridad se construye en tiempos de paz. Los cimientos se construyen en tiempo de paz, no en tiempo de guerra. En tiempo de guerra ya no se pueden volver a construir cimientos. Se viene abajo. Él te bendecirá solo si cumples tu parte, nos dicen. Que quede claro, ser sus hijos, claro que tiene ciertas condiciones que surgen por amor. Él quiere nuestra obediencia, nuestra confianza, nuestra lealtad, nuestras ganas de ser santos. Pero Él, en vez de decirnos, solo si me obedeces seré tu Dios, declara, yo soy tu Dios, quien te salvó antes que me conocieras y eres mi hijo porque lo he decidido. Él nos amó antes de enviar al Hijo. Él no es nuestro Dios, luego que cumplamos sus condiciones, sino que es nuestro Dios, aun de que aceptemos cumplir sus condiciones. Entonces, durante estos años, yo he orado en salas de cuidados intensivos, he orado por algún cónyuge, por una esposa cuyo marido la golpea. He orado para que Dios sane a una mamá a punto de morir porque sus niñitos todavía la necesitan. Pero he aprendido a orar a los golpes, no digo, hoy miren que yo lo alcancé, a los golpes lo aprendí. Y espero que ninguno de ustedes tenga que aprenderlo de mala manera. Yo lo aprendí o entendí a orar, aprendí a orar sin un control arrogante. No son oraciones que reclaman, sino oraciones filtradas para que Dios tenga la última palabra, su soberana voluntad. De lo que yo puedo ver, porque yo no veo nunca el 360, yo veo lo que puedo abarcar como humano. Digo, estos chiquitos necesitan a su mamá todavía, pero no sé cuál sea el plan de Dios para esa mamá y esos chiquitos. Así que yo oro, clamo por la sanidad, pero siempre sé que la última palabra es de Dios y eso no me decepciona. Aun si Dios no lo hace, yo continúo orando. Continúo buscándole, porque a priori es todo lo que tengo, no tengo a más nadie a quien orar. Continúo confiando en su cuidado, aun si no lo hace en la manera que se lo pido. Y he aprendido que hay dos clases de fe. Una dice si es que, y la otra dice aunque. Una dice si es que todo me va bien, si soy próspero, si soy feliz, si ninguno de mis seres queridos muere, entonces iré a la iglesia y daré lo que puede y lo serviré. La otra dice aunque el mal prospere, aunque sude en Getsemaní, aunque tenga que beber de la copa del Calvario, aún así y precisamente así confiaré en el Señor que me creó. ¿Lo recibimos, sí o no? Entonces, bueno, ¿cómo terminó la historia de los tres muchachos? Y Dios los salvó del horno, claro. Nabucodonosor se acercó al horno y vio una cuarta persona en el fuego que tenía la apariencia del hijo de los dioses. Así es como lo vio Nabucodonosor, la apariencia de un ser inmortal que caminaba con ellos. Y esta figura divina estaba de pie con los tres hombres y los protegió de tal manera que sus ropas ni siquiera se chamuscaron ni tenían olor a humo. Yo hago asado y tengo olor a humo por 3 días. Estos estaban en el horno y no tenían olor a humo. Ellos experimentaron lo que los teólogos llaman una teofanía, una manifestación del mismo Dios o de lo que se cree el Hijo de Dios. Muchos creen que se trataba del propio Jesucristo antes de la reencarnación. Ahí estaba Jesucristo, en la primera aparición pública de Jesucristo en la tierra. Y ese día los jóvenes experimentaron algo más que la liberación, algo que Dios les tenía preparado y que se habrían perdido. Experimentaron la misma presencia de Dios caminando con ellos. El Hijo de Dios bajó a caminar con ellos en el fuego.
El rey exclamó, alabado sea el Dios de estos jóvenes. Esta es la única alabanza escrita por un ateo. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió su ángel y los salvó. Y agregó, ellos confiaron en él y desafiando mi orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Nabucodonosor alabó al Dios de los jóvenes. Y la alabanza de Nabucodonosor ofrece dos observaciones importantes. Primero, el hombre más poderoso del planeta reaccionó ante el poder salvador de alguien mayor. Dios había salvado a sus siervos y refutó lo que él había declarado: no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Dios hizo que se tragara sus palabras. Segundo, el rey les ofreció, por su compromiso, por su devoción, porque el Dios los había librado, les ofreció algo que nunca pensamos a priori que el rey podía ofrecerles. Él vio que el desafío de los jóvenes no fue la terquedad, la resignación, tampoco fue una expresión de fe ingenua, triunfalista, que rehusaba la posibilidad de la muerte. No, él vio que estaban dispuestos a morir, a entregar sus cuerpos con tal de no servir a otro Dios. Y entonces, irónicamente, el rey ofreció una explicación de por qué esto pasó, y esto es lo que les ofreció. El rey entendió que la negación a postrarse ante otro Dios fluía de una devoción ante un Dios mayor, y entonces les ofreció a ellos esta declaración, un nuevo edicto: que nadie en el imperio pueda hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No les pido que adoren a este Dios, pero respétenlo, porque ningún otro Dios salva de esta manera. ¡Wow! No hay Dios que salve de esta manera. ¿Lo creemos? Me encanta eso. No hay un Dios que salve de esta manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera? No la manera que nos gusta, la manera de Dios, sino la nuestra. La templanza de la respuesta de los tres jóvenes contrasta abismalmente contra la represalia desproporcionada y encendida del rey. O sea, quiero que tengamos en claro esto. Cuando ellos dijeron confiamos en nuestro Dios, no mitigaron las circunstancias, las intensificaron, las cosas se pusieron más feas. El declarar que adoraban a Dios no les dio la salida. No les dijo, bueno, como veo tanta fe, los voy a dejar ir. Convengamos que no era cuestión de decretar la victoria, de sellar la palabra con una ofrenda de $100, de traer al altar algo y ¡pumba! Milagro. No. El elegir confiar en Dios se convirtió en una confrontación. Por eso muy pocos llegan hasta ahí. El creer en Dios aumentó el calor del horno. Y esta es otra palabra que no espero muchos amenes. Pero tu confianza en Dios muchas veces va a calentar mucho más el horno. El enemigo no va a decir, bueno, está bien, qué cabeza loca este. No, se va a poner iracundo y va a calentar el horno más. Y notemos que en estas cuestiones no hay posición neutral. No se puede jugar en ambos equipos, O te postras o te quemas. O te postras o te quemas. No hay tercera opción. Y ellos eligieron quemarse. Si Dios nos salva, nos salva. Si no nos salva, y bueno, nos quemaremos. Pero nuestras convicciones no están sujetas a debate. Nosotros no vamos a desarmar el edificio y ahora y cambiar las bases. Nuestras bases están puestas desde niños. Yo no miento. Yo no estoy dispuesto a pecar adrede. Yo no estoy dispuesto a claudicar al primer cambio de tormento o al primer cambio de gobierno. Yo no cambio mis convicciones porque mi fe está basada en la roca sólida que es Jesucristo. Es mi base. Entonces,
Una vez que logramos comprender los fundamentos de la fe de estos tres hombres, yo quiero que volvamos a esa frase magnífica que quiero que nos llevemos hoy, esa frase colectiva: aún si Dios no lo hace, aún si Dios no lo hace. Ellos están diciendo: nuestra única jurisdicción, nuestra única responsabilidad, ¿sabe cuál es? Confiar en Dios, punto. Tu única responsabilidad es confiar en Dios. La jurisdicción de Dios es hacerlo a su manera. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Mi responsabilidad termina en mi confianza en Dios. ¿Cómo lo haga es asunto de él, no es mi jurisdicción? Porque muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero en realidad confiamos en él siempre y cuando sea a nuestra manera, que es el nuevo fenómeno, que Dios lo haga a mi manera. Dios pudo haber salvado del fuego de muchas maneras milagrosas. Podía haber apagado el fuego, se apaga. Podía haber hecho que Nabucodonosor cambiara de idea, ¿o no? Si pudo hacer que la madera mojada se encendiera en el caso de la confrontación de Elías con los profetas, podía hacer que el fuego de Nabucodonosor nunca se prendiera. Pero los jóvenes no fueron salvados del horno. Dios permitió que fueran echados. Y en vez de cambiar las circunstancias, Dios hizo que su presencia fuera conocida en medio de ellos y por medio de ellos. Jesús tenía planificado caminar con ellos en el horno y se lo hubieran perdido. Hay desiertos que Dios planificó caminar con nosotros. Eso es ganancia. Un desierto caminando con Jesús es 1000 veces mejor que un oasis sin Él, que un bosque repleto de flores sin la presencia de Dios. ¿Recuerdas la promesa de Jesús? Mi presencia en medio de las aflicciones. Y a menudo es así como Dios obra. Vayámonos acostumbrándonos. Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Me pregunto si esta promesa retumbaba en las mentes de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdas? Las llamas no nos van a quemar. Y no dices: si te toca caminar por el fuego como algunos pobres condenados. No. ¿Cuándo pases por el fuego? O sea, es una promesa, habrá fuego. Cuando estés en el fuego no te quemarás, no serás consumido. A veces Dios permite que pasemos por el fuego, y cuando entramos en las dificultades, en los fuegos de la vida, nuestra respuesta instintiva es que Dios cambie las circunstancias. Cambia, Señor, cambia las circunstancias. Le pedimos a Dios que inmediatamente apague el fuego. Dios no es bombero. Dios no apaga fuegos. Él nos hace caminar por medio del fuego, no los apaga, nos hace caminar. Es mayor su gloria. Nosotros queremos que el Señor mate a nuestros enemigos, avergüenza a mis enemigos. Y Él dice: no, la promesa es: aderezo mesa delante de tus enemigos. Te preparo una mesa para que te sientes y te honro delante de tus enemigos. Pero yo no juzgo a alguien para que tú estés contento. A lo sumo te honraré delante de los que te hicieron bullying. Pero nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. Le pedimos que baje un poco el calor, que el rey cambie de idea, que cierre la puerta del horno, que se cancelen los hornos, que Dios levante un presidente que prohíba los hornos, que muestre quién es Dios, porque se atrevieron a hablar contra mi Dios. ¿Cuántas veces oramos por menos fuego en vez de orar por más Dios en medio del fuego? Señor, dame menos fuego. Y Dios dice: no, ora por más Dios en medio del fuego. Quiero conocerte. ¿Cuál es el primer acto reflejo cuando estamos atravesando un problema? Cuando alguien nos cuenta un problema, lo primero que hacemos es darle un consejo para que cambie su situación. Le decimos: y te conviene salir de esa relación. O confróntalo, confróntala, no te calles nada. O no te dejes pisotear. O reclama lo que es tuyo.
Es muy raro que le digamos a alguien, resiste, el Señor camina contigo. Esto no es para pusilánimes, no es que estoy diciendo, sé cobarde, no, marcha, pero marcha en el fuego. Muy pocas veces nos aconsejaron que resistamos como la palmera en medio de la tormenta. Dios permite que caminemos por el fuego, no solo para que experimentemos su poder, sino su presencia en el medio del fuego. Las personas que han estado enfermas en cama de hospital han dicho, he sentido a Dios como nunca. Jamás he orado tan sinceramente en una iglesia como oré en la sala de hospital. Nunca escuché la voz tan clara como la escuché en aquel cementerio. Él me sostuvo cuando salía del panteón. Él quiere caminar con nosotros en el horno. Y eso pasa para que nos demos cuenta que Él no es un genio metido en una lámpara al cual frotamos y ¡pum! Cumple los deseos. Y si me salva, adoraremos. No, si nos salva, adoraremos, y si decide no salvarnos, adoraremos de igual modo. Su presencia nos va a cambiar en medio del fuego. Ningún otro Dios rescata así. Lo dijo Nabucodonosor. No hay un Dios que rescate de esa manera. No hay un Dios que lo haga con este estilo. Porque él también hubiese, si fuera otro rey, apagado el horno o darles una amnistía o un perdón. No. Ningún Dios llega tan lejos. Dios nos da la posibilidad de experimentar su presencia sin importar dónde estemos. Yo sé que estás en el desierto, me lo dicen tus ojos. Levanta si puedes tus manos al cielo en un último acto de energía. Con las últimas fuerzas, con el último átomo de tu ser, levanta tus manos y dile, Señor, hoy no te pido por menos fuego, sino por más de ti en medio del fuego. Es una oración para valientes, no cualquiera la puede orar. Así que si no quieres hacerla, te entiendo. Pero si realmente sientes que esta palabra fue escrita y hablada para ti, dile, Señor, sabes, quito las condiciones que de manera unilateral puse en el contrato que tú no firmaste, ahora me doy cuenta. Dejo de ponerte condiciones. Si me libras, te voy a adorar. Pero si no lo haces, voy a seguir adorándote. Dile al Señor que quite esa enfermedad, si se le place. Pero tal vez Dios esté esperando que le digas, y si no la quitaras, si aún tuviera que vivir bajo estas condiciones el resto de mi vida y esta enfermedad me llevara hacia ti, bendito eres que das la vida y la quitas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre ganamos. Somos indestructibles. Porque ni la muerte, ni su aguijón, ni el sepulcro tienen victoria sobre nosotros. Dile al Señor que estarías mucho más cómodo si Él trajera prosperidad financiera a tu vida, por lo menos para pagar esas deudas que no te dejan descansar. Pero atrévete a decir, ¿y si así no lo fuera? Si esta fuera tu manera de tenerme agarrado a tu diestra y dependiente de ti, gracias al menos por la comida y la ropa, que son las promesas básicas que dijiste que no me haría faltar. Nunca prometiste casas, ni autos, ni crédito. Gracias por lo básico. Dios permita que las cosas se pongan mejores, pero ¿qué si empeoran? ¿Qué si realmente estamos en los últimos tiempos y habrá guerras, rumores de guerra, pestes, nuevas pandemias? Y otro gran % de la tierra muere por enfermedades repentinas. Y el mal avanza. Supuestamente eso tiene que pasar, está pasando. Pero Dios es tan bueno que no deja solamente la profecía y dice, cuando todo eso ocurra,
Alzad vuestros ojos y vuestra mirada al cielo y alegraos, porque el fin está cerca, porque significa que yo camino contigo durante el fin del mundo. Camino en los terremotos, en los huracanes, camino en los gobiernos dictatoriales, camino en las autocracias, camino en las injusticias, camino en medio de los jueces corruptos. Yo lo veo todo y te sostengo. Yo estaré contigo en la cárcel y en la hambruna y en el hospital y en el panteón. ¿Será que Dios levantará una generación de cristianos así hoy? ¿Será que Dios en alguna parte del mundo, aquí en la calle Broadway, puede tener un grupo de gente incondicional? Habrá 3, 4 que digan, heme aquí. Levanta tus manos conmigo. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a tu pueblo y a los que miran a través del streaming en todos los rincones del mundo. Soy libre de esta palabra otra vez. Soy libre de la sangre de cada quien, porque tu palabra ha sido lanzada y guiada por tu espíritu, y yo simplemente la he traído al intelecto, que es donde torpemente puedo llegar, pero sé que tú has llegado al corazón y has hablado y has profetizado sobre quienes oyen. En todas las partes del mundo aquí recibimos esta palabra, incondicionales, a seguirte. Creemos en un Dios que sana, que prospera y que bendice. Pero si aún no lo haces, si aún no lo hicieras, seguimos creyendo en ese Dios que, pudiendo sanar, bendecir y prosperar, no lo hace porque se le place y lo hace a su manera. Así de mucho te amamos, así de tanto te somos leales y así te somos fieles. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Dios te bendiga. Aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. Dios te guarde, firme como talón de oso, haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao, bendecidos para bendecir. Bendecido.
Thank you.